Warzone Paranormal. Saludos, comunidad. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia totalmente de... No, esta no es de miedo, ni de terror, ni de pánico, ni de suspenso. Tal vez una de las historias puede que sea de miedo. Ese miedo que sintió esta persona, este suscriptor que nos hizo llegar dos experiencias que él vivió durante su travesía al cruzar hacia Estados Unidos de Norteamérica, en dos ocasiones distintas en las que él nos cuenta que vivió unas situaciones realmente que no podrán creer. Quédese hasta el final, que esto se va a poner muy interesante. ¿Y para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a las historias, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto. Y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias terroríficas o, en este caso, de otro tipo de sentimiento que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a las historias del día de hoy y recuerden que esto es Warzone Paranormal y estas son las historias. Bueno, mira, esta historia no tiene nada que ver con lo paranormal, ni con brujas, ni con fantasmas, ni entes, ni demonios, mucho menos nahuales, pero sí tiene algo en común con tus historias: el miedo, el pánico, el terror que sentí cuando crucé para Estados Unidos. Esto fue por el lado de Tijuana, Baja California, ahí muy cerca de la Colonia Libertad. Andábamos un grupo de 5 personas y todos éramos, bueno, de acá de este lado del sur de México. Yo realmente pues del estado de México, otro compañero también y otros que venían del estado de Puebla. Andábamos ahí esperando a que nos cruzaran, pero no habíamos encontrado al coyote que andábamos buscando cerca de la línea divisoria, pues cerca del canal, donde había muchas basura, indigentes, qué sé yo. Entonces para esto estábamos pues esperando la oportunidad de encontrar a un buen coyote o de poder cruzar nosotros por nuestra propia cuenta. Ya eran entre las 10, 11 de la noche cuando de repente estábamos allí en espera y llegaron unos supuestos agentes ministeriales que así se identificaron. Pero estos luego nos agarraron, nos sometieron con lujo de violencia. De hecho, nos pegaron. Uno de ellos, recuerdo que era un agente que andaba muy bien arreglado, pero sí traía un arma larga. Y la verdad, nos dio mucho miedo porque a los 5 que íbamos, nos golpearon. Sí, nos golpearon y nos amedrentaron y a groserías fuertes. Incluso uno de mis compañeros de nombre Gavino, él se quiso poner pues a defenderse y uno de los ministeriales, de los supuestos agentes ministeriales, lo agarró y lo golpeó, lo pateó y lo metió así como había como una especie de tubo que en ese tiempo estaban metiendo el drenaje, parecía, en la Colonia Libertad, Barrio Bajo. Entonces lo metieron ahí. Recuerdo que a nosotros nos golpearon con las cachas de las armas, nos hicieron que nos hincáramos y con la cabeza agachada. Entonces para eso, en cuanto a mi compañero Gavino lo metieron al tubo y lo hincaron que lo iban a ejecutar, al mismo momento a mí me sacaron mi dinero que llevaba entre mi ropa interior y me dijeron con palabras textuales que ya había valido madre,
ese dinero ya era de ellos. Pero para esto, justamente cuando nos estaban golpeando y que sentíamos que nos mataban en realidad, llegaron 3 unidades del Grupo Beta. Esa organización, no sé si es no gubernamental, pero son unos agentes que son unos ángeles, porque la verdad recuerdo que ellos también se bajaron cortando cartuchos con sus armas y bueno, dirigiéndose a los supuestos agentes ministeriales. Entonces sí nos dio gusto, porque estos agentes del Grupo Beta les dijeron que no tenían por qué estarnos haciendo de esa forma, mucho menos que ellos no eran nadie para quitarnos la vida, que por qué nos estaban haciendo así. Al momento de que llegaron esos agentes del Grupo Beta, el agente ministerial que me había golpeado, que me había torturado a mí, que me había quitado mi dinero, rápidamente me dio un golpe en las costillas y me puso mi dinero en mi mano derecha, bien lo recuerdo, y dijeron que si decíamos algo que nos iba a cargar la chingada. Entonces los agentes del Grupo Beta nos llevaron a sus instalaciones, nos dieron comida, nos dieron de beber y nos dijeron que no anduviéramos arriesgando nuestras vidas en la línea divisoria, mucho menos a altas horas de la noche. Eso nos llenó mucho de satisfacción y nos consoló mucho. De verdad que es algo que realmente no se puede creer, pero que sí te causa miedo, pánico y terror el pensar que puedes perder la vida en manos de gente sin escrúpulos, gente mala, cuando intentas cruzar la frontera. Esa es toda mi historia y espero que les haya gustado. Sí, mira, recuerdo que después de esa primera historia que acabo de contarte, en donde el Grupo Beta, quienes se portaron como todos unos ángeles en la frontera para con nosotros, los del grupo en donde yo iba, y que gracias a ellos pudimos salir avantes de esa terrible y terrorífica situación en donde supuestos agentes ministeriales intentaron arrebatarnos la vida, así como ya nos habían robado nuestras pertenencias, pero que gracias a esas personas nosotros pudimos salir bien de esa terrible situación que nos sucedió y que yo viví a finales de los años 90. Pero ahora te cuento que era el año del 2002, cuando después de haber estado unos años en Estados Unidos y que regresé a México a vacacionar, se podría decir, porque solamente estuve un año en México y me regresé para Estados Unidos. Pero esa segunda vez igual quedó marcada en mi vida, porque bien recuerdo que las personas con las que yo iba, supuestamente el coyote nos dijo que nos iba a pasar por el lado de Tecate, Baja California. Te comento que hicimos varios intentos, muchos. Realmente no me acuerdo cuántos intentos hicimos, pero todos estos estuvieron llenos de peligros, de riesgos. Incluso hubo situaciones paranormales que ya después te contaré. Pero en esta historia quiero hacer hincapié y comentarte lo que nos sucedió, ya que esto que vivimos mis compañeros y yo fue algo de índole celestial, se podría decir, místico, mágico, porque después de que llegamos al rancho y que empezamos a hacer los intentos por cruzar para Estados Unidos y que la verdad habíamos quedado muy averiados, los pies ya los llevábamos un poco lastimados. Me acuerdo que los guías nos decían que nos animáramos, que íbamos a seguir haciendo intentos hasta que por fin llegara el levantón por nosotros, el transporte, nos recogiera a buena hora cuando llegábamos ahí al punto, y que de ahí ya todo iba a ser más fácil, que porque ya una vez y dos de que el transporte nos llevara a un lugar indicado, ya de ahí se iban a poner en contacto con nuestros familiares y de ahí nos iban a repartir a cada uno de los que íbamos
a nuestras familias respectivamente. Eso era lo que nos llenaba mucho de emoción, el que sí estábamos sufriendo y estábamos padeciendo muy feo el clima, los riesgos, toda la situación que se vive al cruzar la frontera hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Te comento que en ese tiempo, año 2002, no eran nada fáciles las cosas. Desde que estábamos en Tijuana y que ahí nos juntábamos el grupo de inmigrantes y un servidor, que de ahí nos llevaban a la casa del Coyote y que en su casa estábamos un par de días máximo y de ahí nos llevaban en transporte público a la ciudad de Tecate, Baja California, y que de ahí pues llegábamos a ese rancho que te menciono, que a leguas se podía notar que era un rancho abandonado porque no había mucha actividad. De por sí toda esa colonia, Jardines del Rincón, mucha gente que haya cruzado por ese lado, no me dejarán mentir, desde que llegas a la Conasupo y que de ahí llega uno de los guías a recogerte y te lleva al rancho, que en cuanto llega la noche no hay suficiente luz. En ese tiempo te estoy hablando. No sé en la actualidad, año 2025, si aún siga así todo ese poblado, ese lado de Tecate, Baja California. Pero en ese año que te menciono que yo estuve ahí, todo era oscuridad, eran gritos, llantos, lamentos, ruidos que no sabíamos en realidad si eran paranormales o ruidos naturales de gente que estuviesen torturando o alguien que estuviera viviendo alguna situación increíble, terrorífica, de riesgo o de miedo, no lo sé, pero sí era algo que escuchábamos y nos ponía tensos, nos llenaba de miedo y no queríamos ni continuar, queríamos tirar la toalla, pero al final de la historia pues ya estábamos ahí y tenemos que continuar. Eran las 12 de la noche cuando llegaba el líder de los guías y él nos decía, ¿saben qué, plebes? Tienen que estar listos porque mañana temprano paso por ustedes a las 2 de la madrugada. Vamos a empezar a caminar y no quiero que se me vaya a quedar ninguno aquí en el rancho. Los quiero listos y bien pilas para iniciar la travesía. Nosotros simplemente le respondíamos que sí, que estaba bien. Créeme que había ocasiones en las que ya ni dormíamos bien, porque nada más de el estar pensando en que se llegara la hora, las 2 de la madrugada, y que iba a llegar cualquiera de los guías por nosotros e iniciar con la travesía nos llenaba de miedo, de tensión, porque era un miedo más que nada personal, se podría decir natural, del qué íbamos a vivir, qué íbamos a pasar, puesto que, como ya te lo dije, hicimos varios intentos y prácticamente en la mayoría fracasábamos, porque no llegaba el transporte a tiempo, porque llegaba la migra y nos detenía, porque ya íbamos cansados y llegaba el transporte y aún no llegábamos al punto. Y eso que honestamente te voy a ser bien sincero, no caminábamos demasiado, caminábamos escasamente 4 horas. En 4 horas llegábamos a ese punto, pero lo que sí te puedo mencionar es de que esas 4 horas que caminábamos nosotros tenían que ser descalzos, sin zapatos. Antes de cruzar la línea divisoria metálica, teníamos que quitarnos los zapatos para poder cruzar. Por lo que siempre nos recomendaban los guías, el Coyote, que lleváramos de 3 a 4 o 5 pares de calcetas, de las gruesas, para aguantar en el camino. En ese tiempo aún no se usaban las pantuflas, elaboradas de forma artesanal. No, teníamos que caminar con varios pares de calcetines o calcetas, pero de las gruesas, para no lastimarnos los pies. Eso, aún así, de tantos intentos que hicimos, nos llegaban a lastimar. Pero ese día, ese bendito día que nos sucedió esto, fíjate que ya íbamos los 6 compañeros, junto con los guías, ya íbamos muy cansados.
Y después de tanto que ya habíamos hecho el intento por cruzar y que habíamos sido detenidos y regresados, ese día llegamos a ese punto. Pero te comento que ya varios de nosotros íbamos con los pies demasiado averiados, con unas ampollas horribles, despellejados, a todos nos ardían los pies, ya íbamos demasiado desgastados, ya muy afectados por las caminatas que realizábamos. Ese día recuerdo que después de haber caminado las 4 horas y que los guías nos metieron así como al punto donde siempre llegábamos, en una especie así como de arbustos que nos cubrían ramas de huizache, se podría decir, que tenían espinas, pero que nosotros entrábamos de manera sigilosa y tranquila para que descansáramos ahí y que de ahí la migra también sabía su forma de cómo sacarnos de ahí. Entonces ahí estábamos esperando. Honestamente éramos 4 de 6 de los inmigrantes que íbamos, que estábamos llorando. Y te digo estábamos porque yo me cuento entre ellos. Yo era uno de los inmigrantes que estábamos llorando porque ya no soportábamos los pies, ya los llevábamos demasiado averiados. Y la verdad, los otros 2 compañeros solamente estaban muy tristes y decían que tal vez era su último intento, que ya no querían saber nada de eso. No llevábamos agua, ya no llevábamos suficiente comida, ya todo se nos había acabado, se podría decir. Y aparte ya íbamos muy desgastados. Los guías que iban con nosotros, y aquí iban 3, ellos habían disparcido. O sea, ellos se habían ido por su lado cada quien, pero estaban al pendiente de nosotros. Y donde nos encontrábamos nosotros, claramente escuchábamos que ellos hablaban por teléfono. ¿De qué forma? No lo sé. ¿O de qué manera lo hacían? No lo sé. Pero oíamos como que ellos hablaban por teléfono. Entonces, ese día recuerdo que de la nada, te juro que estábamos en medio de la nada. No había señales de vida por ahí más que nosotros. Y de la nada salió una persona. Sí, una persona. Un padre. Un cura. Un sacerdote. No sé cómo llamarle. Una persona que no se veía que fuera un hombre viejo. Se miraba que era un hombre entre unos 30, 40 años de edad, quien nos dijo que no tuviéramos miedo, que todo iba a estar bien, que íbamos a llegar a nuestro destino, pero que antes de seguir con la travesía teníamos que curar nuestras heridas. Nosotros simple y sencillamente le dijimos que no llevábamos nada para realizarnos curaciones de primeros auxilios o poder curar nuestras heridas, y que aparte de eso teníamos bastante sed. Honestamente, en cuanto nosotros estábamos platicando con esa persona, con ese cura, con ese sacerdote, vimos que los 3 guías bajaron a donde estábamos nosotros y con una cara de sorpresa, de impresión, nos dijeron que simplemente agacháramos la cabeza y que accediéramos a lo que el cura decía, dándole gracias en todo momento, porque ese cura, te juro que no sé de dónde sacó artículos para curar nuestras heridas de nuestros pies, mismas que no sé de qué manera sanaron rápidamente. Te juro que los pies los llevábamos llenos de ampollas, sangrando, ardiendo. Y ese sacerdote nos hizo curaciones que nuestros pies sanaron rápidamente. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, ni podría contestarte esa pregunta, pero nuestros pies sanaron rápidamente. El cura sacó galletas saladas, sacó atunes enlatados, nos dio de comer, nos dio de beber, y él nos dijo que nos daría su bendición para que llegáramos sanos y salvos a nuestro destino. Nosotros le agradecimos a ese cura, a ese sacerdote, mismo quien después de habernos curado nuestras heridas, de habernos dado esas palabras de aliento, después de que nos dio su bendición, simplemente se marchó. ¿Para dónde se fue? Tampoco lo sé. Pero todos los que íbamos, tanto en el grupo de inmigrantes como los guías, nos quedamos en silencio. No dijimos nada, porque realmente fue en cuestión de milésimas de segundo
que dejamos de ver a ese cura. Simple y sencillamente vimos que se dio la media vuelta y se retiró. ¿En qué momento se desapareció? No lo sé. Unos de los compañeros afirman que ellos vieron cómo la silueta de ese hombre se desvanecía poco a poco. Yo no te lo puedo asegurar porque yo no vi eso. Yo simple y sencillamente le perdí la visión. No lo volví a ver. ¿Para qué rumbo tomó? Tampoco puedo decirlo. En cuanto los guías nos preguntaron que cómo nos sentíamos, te juro que sentíamos una paz espiritual tan grande, tan bonita, y sentíamos unas ganas intensas de continuar el camino y de llegar a nuestro destino. Nosotros le preguntamos a esos guías que quién había sido ese hombre que nos había ayudado a curar nuestras heridas y que nos había dado la mano y que nos había dado la bendición. Sí, nosotros vimos que traía hábitos como de cura, de sacerdote, y vimos su figura, su apariencia, pero en realidad no sabíamos de quién se trataba o quién era. Hasta que los guías nos dijeron, muchachos, no se vayan a sorprender, pero ese padrecito siempre se aparece aquí en este punto y ayuda a las personas que ya vienen deterioradas, a los indocumentados que traemos. Y nosotros no somos malas personas con él, porque ese cura, ese sacerdote, siempre nos ayuda en nuestra travesía. Siempre cura a los indocumentados que traemos. Nos da palabras de aliento, así como nos da alimento, agua. Y bueno, te comento que en esa ocasión llegué a mi destino y platicándole a mi familia, con los que llegué, como mi familia de México, todos coincidieron que se trataba de un cura, un santo, muy conocido como el padre Toribio Romo, el santo de los inmigrantes, quien ese santo fue un cura que fue desvivido en aquellos años mucho más atrás, en donde a él lo desvivieron por cuestiones de las épocas de los cristeros, por predicar la palabra de Dios. Y ese padre se aparece en ese punto y en varios puntos de la frontera entre México y Estados Unidos, ayudando a los indocumentados, curando sus heridas, dándoles de comer, de beber y dándoles la bendición para que lleguen bien a su destino. Honestamente, créanme o no, esta fue la historia que yo viví durante esa travesía y que realmente a mí me dejó en lo personal muy impactado, muy impresionado de haber sido salvado, protegido y bendecido por el Santo Padre Toribio Romo, a quien yo le agradezco los favores que nos hizo en esa ocasión al cruzar a Estados Unidos. Muchas gracias.